Bueno, estamos viendo el inicio de la iglesia. Estos primeros capítulos de Hechos nos refieren cómo empezó creciendo la iglesia. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, allí en el aposento alto, hablando con los discípulos antes de ir a la cruz, estando con sus discípulos, ora a Dios, y en la oración, capítulo 17 de Juan, versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, por los suyos, por los discípulos, por los que habían creído en Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Estaban en el aposento alto y el Señor orando al Padre, y el Señor le dice al Padre en la oración que sean uno. Estaba Pedro, Juan, Mateo al lado de él, y el Señor le dice al Padre que sean uno. El Señor nos está diciendo algo, que seamos uno, que seamos uno, que seamos uno. Y allí en el comienzo de la iglesia podemos ver lo que pasaba. En el capítulo 2 lo estuvimos viendo: perseveraban, capítulo 2, 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según sus necesidades de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Miren cómo estaba creciendo la iglesia. ¿Cuántos se habían convertido hasta allí? En la primera predicación de Pedro se habían convertido 3.000 personas. Y en el capítulo 3, Pedro le está predicando otra vez a la multitud allí en el templo, porque se habían juntado todos. Y en el capítulo 4 dice que se habían convertido 5.000 más a través de esa predicación. Cuánto trabajo que había, ¿no?, para la iglesia en aquella primera hora. Cuánto trabajo. 3.000 de un saque, 5.000 en la próxima predicación. Hace poquito hicimos la reunión de bautismo de 3 hermanos. Y es un trabajo para toda la iglesia. Imagínense 3.000 hermanos que se bautizan. 5.000. Había que trabajar. Y no estaba para decir: no, estoy cansado. Pero vamos a patearlo para adelante, total hay tiempo, ¿no? Bautícese todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y se convertían y eran bautizados, y se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esto nos tiene que hablar, hermanos, esto nos tiene que decir. El Señor le decía al Padre que sean uno. Estando Juan, Pablo, Pedro, Mateo, Jacobo alrededor de él, que sean uno. Que sean uno. No es doctrina, no es doctrina del Señor que hay que vender los bienes y donar. No, era una situación de ese momento, porque la persecución que había. En aquel momento la iglesia estaba creciendo y era necesario compartir los bienes.
no es enseñanza, no es doctrina. Pero todos tenían que tirar del carro, todos tenían que tirar para el mismo lado, no para un lado o para el otro. Si no, no se hubieran convertido 3.000, si no, no se hubieran convertido 5.000. Tenían que ser uno. Nos hablaron de los síntomas verdaderos de una verdadera iglesia. La iglesia aprobada por el Señor tiene 4 síntomas, ¿se acuerdan? Tiene que tener 4 síntomas. La iglesia verdadera aprobada por el Señor. Uno era crecimiento, hay que tener crecimiento en la iglesia. El otro era unión, hay que estar unidos entre los hermanos. El otro era compasión, hay que tener compasión entre los hermanos y por los de afuera. Y la cuarta, ¿se acuerdan? Emoción. Hay que tener emoción. La unidad de la iglesia va a ser siempre atacada y siempre va a requerir una determinación por los que la integran, por los cristianos, por los creyentes, y valentía para honrar la palabra de Dios. Dice un escritor, se necesitan creyentes valientes para trabajar e intentar y humillarse por la unidad de la iglesia. Sammy, quédate allá con mamá, quédate quietito. Bueno, ahí te da el tiempo. Se necesitan creyentes valientes para trabajar e intentar y humillarse por la unidad de la iglesia. ¿Qué es lo que ataca contra la unidad de la iglesia? ¿Qué es lo que ataca contra la unidad de la iglesia? Mi corazón, cuando hay orgullo, cuando hay resentimiento, cuando hay vanidad, cuando hay egoísmo, cuando hay inseguridad, complejos, todo esto atenta contra la unidad de la iglesia. Hay que tener valentía para humillarse delante del Señor. Y así bregar por la unidad de la iglesia. Ahora, volviendo al capítulo 3, la iglesia crecía en gran manera, habían señales y maravillas que se hacían de parte de los apóstoles, porque el Señor le dio poder a los apóstoles para hacer milagros. Hablaban en lenguas, hacían milagros, y ese poder se terminó con los apóstoles. Terminó con los apóstoles porque el Señor le dio poder para que el Evangelio se expandiera. Y de esa manera los apóstoles haciendo maravillas, haciendo milagros, hablando en lenguas para otros pueblos, el Evangelio se expandió. Y terminó con los apóstoles ese poder. Y en el capítulo 3 vamos a ver algo particular. Hay un milagro, lo estuvimos viendo el sábado. ¿En qué momento se realiza este milagro? Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. En ese momento ocurre el milagro, en la hora de la oración. No pasa desapercibido, no puede pasar desapercibido. Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, a la hora de la oración. Era algo cotidiano que hacía Pedro y Juan. Era algo de todos los días. A esa hora iban los discípulos al templo a orar. No era día salteado, bueno, la semana que viene vamos a ir. No. Era algo de todos los días. Iban a orar, iban a la presencia del Señor. Y lo comparo con mi vida. Cuando vienen los problemas grandes, ahí me pongo a orar.
Y cuando son problemas, chicos, no, yo lo puedo solucionar. Esto lo arreglo yo. Y recién cuando vienen los problemas grandes, bueno, vamos a hablar. Porque me sobrepasa. No. Pedro y Juan todos los días, a la misma hora, iban a la presencia del Señor. Sea grande o sea pequeño, en aquel momento era un desafío importante para ellos. Tenían un desafío muy importante, exponer el Evangelio, iniciar la iglesia. Y en ese momento, en esa cotidianidad de la oración, acontece lo sobrenatural, acontece el milagro. A veces queremos lo sobrenatural, queremos el milagro sin lo cotidiano, sin la oración. Orad en todo tiempo, con acciones de gracia, con rogativas, en todo tiempo en el Espíritu. Pedro y Juan iban, se reunían y oraban, y allí sucede el milagro. Y era traído todos los días al templo, afuera del templo, a la puerta de la hermosa, un paralítico. Nos decía Lucas que esta puerta era preciosa, era un lujo, por los materiales que tenía. Se había construido en Corinto y de allí alguien pagó para construirla y la llevaron al templo en Jerusalén. Qué contraste con la vida de este pobre hombre, porque tenía una vida miserable. Dependía de todos los días que alguien se compadezca de él, lo cargue y lo lleve al templo a mendigar, a pedir algo para poder sustentarse en el día. Qué contraste con esa puerta. Y no podía pasar más allá de la puerta este mendigo. ¿Por qué? Por su condición de lisiado. Tenía que quedarse afuera. Tenía que depender de alguien que lo ayude para ir todos los días a pedir. Que alguien se digne a darle algo. Y allí en la puerta, Pedro y Juan, leímos recién, que lo sanan, hacen el milagro. No perdamos oportunidades para ayudar a otro. Pedro y Juan lo vieron y lo ayudaron. Vieron la necesidad que tenía este hombre, de la miseria que estaba pasando, y se compadecieron de él. No perdamos oportunidad en la vida de compadecernos por el otro. No perdamos la oportunidad de ayudar al otro, mayormente a los de la familia de la fe, dice el apóstol. Pero los que están afuera también necesitan ayuda. Y a través de la ayuda podemos testificar. Y si no llegamos a hablarle del Señor, van a ver un testimonio. Y a veces habla más el testimonio que las palabras. Habla más mi conducta que lo que hago con el otro de lo que le puedo decir. No perdamos oportunidad. Pedro le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro no tenía nada. No tenía nada para darle. ¿Cuántas veces Pedro lo habrá visto a este hombre? ¿Cuántas veces lo habrá visto? Eran contemporáneos. Antes que cuando estuvo con el Señor, 3 años, Pedro, ¿cuántas veces lo habrá visto a este hombre? Mendigando allí en la puerta del tabernáculo. Y Pedro era un simple pescador, no tenía resto. No lo podía ayudar.
Pero algo particular pasó en la mirada de este hombre. Algo particular pasó en la mirada de Pedro. ¿Qué pasó? ¿Hubo fe? Antes Pedro no le podía dar nada. Ahora sí le podía dar Pedro. Le podía dar el Señor. Lo que el Señor le dio a Pedro se lo dio a él. Me imagino la alegría que habrá tenido este hombre cuando fue sanado. Me imagino cómo habrá saltado, cómo habrá corrido, cómo la expresión de su rostro. Esto simboliza cuando el hombre pecador conoce a Cristo. Hay alegría, hay gozo, porque salió de la miseria. Un día estábamos en la miseria. Cada uno de nosotros, los que conocimos a Cristo, estábamos en la miseria, en el pecado. Esa miseria nos conducía a la perdición. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Tuvo amor por el miserable. Éramos miserables. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Este hombre paralítico, que ya no era paralítico, lo agarra a Pedro y a Juan y dice: ustedes vienen conmigo porque quiero que todos sepan lo que hicieron conmigo. Quiero que todos sepan lo que ustedes me dieron. Y lo lleva adentro al templo. Y acá estos hombres, miren lo que hicieron conmigo. Esto no era fraude, porque era en un horario del día. Todos conocían a ese paralítico, ¿no? No fue fraude. Todos conocían al paralítico. No era fraude. Miren lo que hicieron conmigo. Ahora, ¿qué hace Pedro? Miren lo que hicimos, con Juan lo que hicimos con este muchacho, con este pobre. Estaba ahí arrastrado, mirá lo que hicimos. Mirá, puede saltar, puede correr. ¿Qué hace Pedro? Se corre de la foto. Se corre de la selfie. Si la gloria es del Señor, si el poder es del Señor, la gloria es para Él. La gloria es para Él. No hay ninguna gloria para mí, dice Pedro. No hay nada para mí. Es todo para el Señor. Y les reprocha, empieza con preguntas: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Ustedes se maravillan de esto? Y el Señor, todo lo que hizo el Señor, las maravillas que hizo el Señor, y ustedes se maravillan porque en su nombre, en el nombre del Señor, le dimos la sanación a este paralítico. Todo lo que hizo el Señor, a los que sanó, a los que resucitó, caminó por el agua, y ustedes se maravillan por lo que hicimos en su nombre. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Señor era santo, 3 veces santo. No hubo engaño en su boca, no anduvo en el pecado. Ustedes se maravillan de lo que hemos hecho a través de su nombre. No hubo pecado en su boca, no le hizo daño a nadie, y ustedes lo crucificaron. Ustedes dijeron: fuera de nosotros, no lo queremos con nosotros. En el versículo 16 dice, Pedro empieza a predicarles, el versículo 16 dice: por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Por la fe de quién
fue sanado el paralítico? Por la fe de él, en el nombre del Señor. Pero por la fe de él, por la fe de Pedro o por la fe de Juan. Acá no lo dice. ¿Ustedes lo encuentran en el versículo? Y por la fe en su nombre, la fe en el Señor, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, en el Señor, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Por la fe de quién? No lo dice. ¿Habrá sido por la fe de los tres? ¿Por la fe del paralítico? ¿Por la fe de Pedro? ¿Cuántas veces este paralítico habrá visto al Señor? ¿Cuántas veces este paralítico habrá escuchado del Señor? Que sanaba a otros. Hacía 50 días seguramente escuchó que lo habían crucificado al Señor. ¿Habrá dicho este paralítico, ¿y a mí? ¿Cuándo? ¿Y a mí? Al ciego aquel que yo lo veía pasar, ahora puede verlo, Señor. Al paralítico que lo tiraron por arriba de la casa, ¿se acuerdan? Estaba el Señor hablando en una casa y rompieron el techo 4 para hacer entrar a un paralítico, lisiado de los pies, y el Señor lo sanó. A ese lo sanó, ¿y a mí? Cuando el Señor fue al templo a destruir los comerciantes con un látigo, a dar vuelta a las mesas porque estaban haciendo un comercio del templo del Señor, ¿lo habrá visto? Seguramente. ¿Y a mí? ¿Cuánto? Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo que no es el nuestro. Lo quiero ya lo quiero, ya y ya. Y me frustro. Y empiezo a desviarme. Y empiezo a mirar para otro lado porque no tengo lo que le pido al Señor. Dios tiene un tiempo. Y el tiempo había llegado para este paralítico. El momento había llegado. Si es su voluntad, si es la voluntad del Señor, me lo va a dar a su debido tiempo, no cuando yo quiera. Versículo 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué habían hecho por ignorancia? Lo habían crucificado al Señor. Lo habían crucificado por ignorancia. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Bueno, ahora ya saben que Jesús era el Hijo de Dios, el que ustedes crucificaron. Están en pecado. Hay pecado en sus vidas. Son culpables. Ahora lo saben. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? El pecado los lleva a la condenación. El pecado los aparta de Dios. ¿Qué van a hacer? Pedro dice, da la solución. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Era necesario que el Señor Jesucristo padeciera. Era necesario que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fuera a la cruz, para así salvar a la humanidad. Y Pedro le dice en el versículo 19, ante el pecado que tienen ustedes, está la solución. Aquí está la solución. Así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Son dos cosas que tenemos que hacer cuando estamos alejados de la presencia de Dios. Cuando estamos en pecado, cuando nuestro rumbo está alejado del rumbo que nos lleva a Dios. Arrepentirse y convertirse. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de mente.
Hoy pienso algo, mañana pienso otra cosa. Hoy me encanta la silla esta. Y mañana la miro del otro lado, ya no me gusta. Me compré esto, porque me gustaba, y estoy rechocho. Ahora mañana ya no me gusta, me arrepiento de haberlo comprado. Es un cambio de mente. Pensar de otra forma. Eso es arrepentirse. La conversión es algo externo. Literalmente habla de girar sobre el eje. Voy caminando en aquel sentido, me convierto, giro 180 grados y camino para el otro lado. Eso es conversión, es algo externo, lo que todos ven. Mi conducta, cómo me manejo. Son dos cosas que van de la mano, no pueden ir separadas. Y en ese orden, arrepentirse y convertirse. No primero convertirse y luego arrepentirse. Si veo que hay conversión, no hubo arrepentimiento. Ahora, si hubo arrepentimiento, obligatoriamente, consecuentemente, hay conversión. ¿Cuántos de nosotros practicábamos en la vida antigua que teníamos el pecado? Pensando, pero si todo el mundo lo hace, ¿cuál es el problema? Qué feo, qué maldad tiene. Ahora, cuando vino la luz, cuando vinimos a la palabra de Dios, lámpara de mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios alumbra la mente, alumbra el entendimiento, porque el Dios de este mundo, Satanás, encegueció al hombre, encegueció el camino del hombre, anda en tinieblas el hombre, anda en la oscuridad. Es como que si nos pusieran una venda en los ojos y estamos, sí, está todo bien. Y palpamos, sí, dale más, sí, está todo bien. Cuando viene la palabra a nuestro entendimiento, nos da luz, nos ilumina. Y si la atendemos, y si tenemos fe, nos arrepentimos de cómo pensábamos. Hay un cambio de mente, hay una transformación. Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad. Algo así. Agradable y perfecta. ¿Qué error es de la iglesia, de las iglesias? Tratar de convencer a las personas que se conviertan sin antes haber un verdadero arrepentimiento. Y machacar. Vos tenés que conducirte de esta forma. No hagas esto, no sigas haciendo eso, no sigas haciendo. Y lo vuelve a hacer. No sigas haciendo. Y podemos estar con un látigo todos los días. Y lo vamos a seguir estando. Si no hubo arrepentimiento, si no hay un verdadero arrepentimiento del hombre hacia la palabra de Dios, hacia la cruz, no va a haber una conversión, no va a haber un cambio de camino, no va a haber un giro de 180 grados en la vida del hombre. Si estoy batallando contra un pecado, lo primero que tengo que hacer es ser consciente que estoy ofendiendo a Dios, arrepentirme. Ese arrepentimiento consecuentemente me va a llevar a la conversión, a darme vuelta y caminar para el otro lado, para el camino que me conduce al Señor. Y tres cosas son las que producen el arrepentimiento y la conversión. Versículo 19, después de la coma, para que sean borrados vuestros pecados. Primero, para que sean borrados vuestros pecados. A través de la sangre del Señor Jesucristo tenemos la limpieza de nuestros pecados. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es como que si Dios está acá y yo estoy acá, y el Señor se pone en el medio, y Dios nos ve a través del Señor Jesucristo. Cuando
le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, es como que el Señor Jesucristo interfiere entre el Padre y mi vida, entre el Padre y mi alma, y Dios me ve limpio, me ve como un hijo suyo. Segundo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué significa refrigerio? Tomar aliento. Cuando una persona está espiritualmente, cuando el hombre está espiritualmente, llega el momento que dice, no puedo más, no puedo más. ¿Por qué? Porque el pecado somete, el pecado esclaviza, el pecado somete al alma de una forma que lo esclaviza y lo deja sin aliento. Para que vengan tiempos de refrigerio, tomar aliento. Para que vuelva al creyente el gozo de la salvación. Y para que el inconverso tenga el gozo del Señor, la salvación. El arrepentimiento y la conversión traen tiempos de refrigerio. Versículo 20, tercero, y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado, quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Está hablando Pedro de que el Señor Jesucristo va a venir en el milenio a reinar en su tierra y que el pueblo de Israel se va a tener que arrepentir de lo que hicieron con él. Ahora, para el cristiano, el creyente, cuando hay arrepentimiento, cuando hay conversión, vuelve el gozo de que el Señor va a venir a buscarnos. Tenemos presente que el Señor Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Podrán pasar muchas cosas. Pasaron 2020 años ya. Pero el Señor Jesucristo va a cumplir con su palabra. Vino por primera vez con relación al pecado y volverá por segunda vez sin relación con el pecado. No a la tierra, a las nubes, a buscarnos, a buscar a la iglesia. Señales, acaba de dar señales ahí, que se está cumpliendo ya el fin de las cosas. Que podamos tener presente esta predicación de Pedro. A través de esta predicación de Pedro se convirtieron 5.000 personas. Empezamos leyendo el capítulo 4, 5.000 personas se convirtieron. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con una oración. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por tu gracia, por tu amor, Señor, que podamos disfrutar siempre que abrimos tu palabra, la cual nos habla a nuestro intelecto, a nuestro corazón. Te pedimos tu bendición, sabiduría, inteligencia, Señor, para que tu palabra pueda tener cabida, Señor, en aquellos corazones que aún no te conocen, en aquellos corazones que están apartados de ti, entendiendo que a través del arrepentimiento, de la conversión, Señor, podrán tener nuevamente el gozo de la salvación. Te pedimos tu bendición sobre las peticiones que se han expuesto, aquellas que no se exponen, Señor, audiblemente, que tú bendigas también, y al regreso a nuestro hogar, como los hermanos allí en Casilda, que tú nos bendigas, Señor, en todo momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén.